Capítulo 5. Esa mañana al salir de la carpa nos vimos dentro de un enjambre. Toda la playa estaba llena de abejas volando por todas partes. Teníamos que preparar el desayuno, desayunar, desarmar la carpa, guardar los sobres de dormir y aprontar los kayaks con todas nuestras cosas dispuestas para las horas de remo. La misma rutina de todas las mañanas con la diferencia que esta vez era dentro de una nube de abejas, y había que moverse evitando irritarlas para no ser picado. Me ligué unas cuantas picaduras esa mañana. Con el cuerpo dolorido por las varias picaduras de los insectos voladores fabricantes de miel llegamos a Cumbre, un caserío de unas muy pocas casas humildes, hechas de tablas. Allí mojamos nuestras gargantas con limonada que nos ofrecieron y un hombre quiso venderme una piel de yacaré. Sin cabeza ni cola, cada una estaba cortada donde empezarían, la piel era mucho más grande que yo. El saurio en vida tendría que haber medido al menos 6 metros. El hombre eligió mal cliente, pues ninguno de nosotros tenía dinero ni interés en adquirir una piel de yacaré. Con fotografiarla no será suficiente, y por autorizarnos a hacerlo no nos cobró nada, ni hubiera podido. Se nos pidió que entregáramos un mensaje en la siguiente hacienda que estaba sobre el río, aprovechando nuestro paso por allí en la siguiente hora. Nueva oportunidad de conocer gente por lo que aceptamos gustosos el trabajo de mensajeros. Siguió nuestro viaje con escaso o nulo contacto humano. A veces durmiendo en la selva acompañados de nosotros mismos y otras de nuevas amistades que conocíamos por el río. Seguíamos fotografiando todo lo que podíamos y maldiciendo cuando algún animalito escapaba a la cámara. Algunas veces por culpa nuestra. Las horas de remo eran aburridas cuando nada interesante sucedía y eso motivaba que yo me pusiera a cantar a viva voz, como si nadie me escuchara para decirme lo mal que canto. Cuando estuvimos en Vila Velha Santísima Trindade, una canción estaba de moda y se la escuchaba frecuentemente en todas partes. Era una nueva versión del viejo éxito de Neil Sedaka, Oh Carol, pero más movedizo y bochinchero. Mis gritos de Oh Carol espantaron un tuyuyú al que Javier apuntaba con su cámara, en el momento previo a que oprimiera el disparador. Hubiera sido una hermosa foto de esa gran cigüeña blanca con cabeza y cuello negros con la base del cuello roja. Javier remaba delante de Fernando y de mí por lo que generalmente era el primero en observar algún animalito digno de ser fotografiado. Si hubiera actuado más silencioso podría haberlo fotografiado yo también, pero apenas alcancé a verlo cuando huía espantado. Algunas aves toleran más que otras la presencia humana y las cigüeñas la toleran muy poco y huyen rápidamente. En cierta ocasión en que el río daba una curva de 90 grados y no permitía ver lo que había al otro lado de la esquina, al doblar sorprendimos con nuestra presencia a un grupo de monos araña, que al vernos huyeron rápidamente saltando de árbol en árbol. Uno de los monitos se encontraba en un árbol notoriamente más alto que los demás. El estar en ese árbol, para el pequeño primate, era como estar en una isla. Todos los árboles a su alrededor estaban a menor altura y el monito no podía huir saltando de un árbol hacia el otro por estar en lo alto de la copa. Con total determinación el simio miró hacia abajo, y saltó hacia un árbol que se encontraba a unos 20 metros de diferencia de nivel. Hábilmente se agarró a una de las ramas del árbol más bajo deteniendo su caída libre, trepó y huyó siguiendo el camino del grupo monos, saltando entre los árboles con más agilidad que el mejor de los gimnastas. Alcancé a tomarle una foto cuando iba en el aire en el momento en que caía desde el árbol de mayor altura. Continuamos nuestro derrotero por el río algunas cuantas horas más con los ojos llenos de nuevas imágenes y conversando sobre nuevas ideas y cosas que hacer cuando estemos de vuelta en nuestro país. También hablábamos de algunas tonterías propias de 3 jóvenes solos en medio de la selva. La obvia idea de encontrarse con 3 jóvenes mujeres era una de ellas. Dicen que el pensamiento mueve ondas de energía capaces de hacer realidad los deseos. Sea cierto o no, nos encontramos con el campamento de 3 jóvenes muchachas estudiantes, que estaban haciendo su tesis para la Facultad de Bolivia y al mismo tiempo estaban haciendo un trabajo voluntario para el IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, en el cuidado y estudio de las crías de tortugas que en esos días estaban naciendo.
Durante el periodo de nidación, puesta de huevos y nacimiento de tortugas, el IBAMA instala una serie de campamentos en zonas clave del río para proteger a las tortugas y volver su número al promedio normal de seres vivos, ya que ha disminuido muchísimo. Principalmente por el mayor de los depredadores, el hombre. Este depredador es el más capacitado para cometer sus fechorías. Es capaz de valerse de su autoridad política para hacerlo. He visto una carta autorizando a tomar huevos del río para una cena de gala firmada por uno de los políticos locales de Bolivia, donde decía que por tratarse de dicha cena, no era un acto de depredación. Contra una autorización a depredar de parte de quienes tendrían que combatir la depredación no se puede hacer mucho. El jaguar que se come a la tortuga, que está depositando sus huevos en la playa, no es tan efectivo con sus garras al vaciar el carapacho de quien se esconde en su caparazón. Todos los años el IBAMA tiene su gente trabajando en localizar los nidos, marcarlos, vigilarlos y tan pronto comienzan los nacimientos, recorrer las playas cada mañana recogiendo las crías de tortuga. Se fabrican una suerte de jaulas de tejido plástico muy fino que se colocan sumergidos en el agua, pero de modo tal que las tortuguitas puedan salir a respirar sin poder huir, y allí se colocan todas las crías que se juntaron durante el día. Allí se las tiene aproximadamente un mes, hasta que dejan de ser vulnerables. Durante el primer mes de vida el caparazón de las tortugas es muy blando y un pez de la talla apropiada podría comerlas fácilmente. Asimismo tienen un gran ombligo muy carnoso llamativo extremadamente grande, teniendo en cuenta el tamaño de la tortuguita y apetecible para otro animal. Estuvimos algunos días con las muchachas, trabajando como voluntarios y aprendiendo de las tortugas. Las tortugas hacen pozos en las playas, donde depositan sus huevos y los cubren con arena. Para un citadino sería difícil decir que allí están enterrados de 10 a 35 huevos a unos 30 o 40 centímetros de profundidad. Pero un depredador como el urubú, buitre cabeza colorada, no le sería difícil localizarlo. Es curioso cómo las tortugas hacen sus nidos en un lugar y de tal forma que, los huevos que allí depositen tendrán una temperatura media dentro de su rango de necesidad, ya que si esto es mayor de 33 grados, la descendencia será femenina, pero si es inferior a 32 grados, vamos a tener descendencia masculina. La temperatura del nido será tal que ambos sexos tendrán la misma probabilidad de nacer. La tesis de una de las muchachas, Daisy, precisamente se trataba de la determinación del sexo y cómo la temperatura influía en eso. Llegamos a este campamento a primeras horas de la tarde cuando Daisy estaba por ir a hacer su segunda recorrida del día por la playa inspeccionando los nidos. Se tomaba la temperatura y se medía el nivel de agua debajo de los mismos. Le acompañamos y ese día aprendimos mucho sobre la vida de las tortugas. Una doctora, funcionaria del IBAMA y un muchacho cuya tarea era ayudar en lo que hiciere falta, completaban el resto del equipo, pero estos dos últimos no siempre estaban presentes. Iban y venían alternando su estancia en la selva con sus hogares en la ciudad de Pimenteiras do Oeste distante algunas horas de lancha. Cuando volvíamos de la playa, Francisco, el muchacho ayudante, pasó a revisar una red de pesca que él tenía puesta en el río. Un gran surubí estaba atrapado en ella. La cena estaba asegurada. Amaneció con la hermosura del clima tropical en nuestro segundo día en el campamento Tracayá, así se llamaba este campamento femenino de cuidado de tortugas perteneciente al IBAMA, con el mismo nombre de una de las especies de tortugas acuáticas de la Amazonia. Aquella mañana, luego de un rápido desayuno, otra vez recorrimos la playa inspeccionando nidos y tomando los datos pertinentes. De vuelta en el campamento recibimos una visita. Luis, el guardaparques argentino que conocimos en Flor de Oro, llegó con su lancha en una de sus recorridas por el Parque Nacional. Él ya conocía a la doctora y las muchachas que aquí trabajaban y sabiendo que estábamos aquí pasó a saludar. También nos trajo un regalo muy preciado, un frasco de dulce de leche. Me tiré al río para nadar un poco. Por las mañanas me gustaba nadar un buen rato para refrescarme y ejercitar los músculos. Un día me puse a pescar tan pronto salí del agua. La pesca generalmente era la misma, pirañas, en el mismo lugar donde recientemente estaba nadando. Una noche una de las muchachas me llamó para mostrarme algo.
Alumbró con su linterna un sector de la orilla del río con vegetación abundante muy próximo a donde estaban las carpas y donde yo siempre me bañaba. Se vio el brillo inconfundible de los ojos de un yacaré y añadió, todas las noches está ahí. En las sucesivas noches constaté que efectivamente su presencia era indiscutida. Si estaba allí a la noche era seguro que durante el día no andaba muy lejos, en el lugar donde yo nadaba todos los días, entre las pirañas. La tesis de otra de las muchachas, Judith, era sobre la alimentación de las tortugas. Los quelonios de esta especie son vegetarianos y básicamente se alimentan de camalotes. He sabido de gente que pesca tortugas colocando un trozo de banana en un anzuelo, pero nunca lo he visto. Se diseccionaron algunas tortugas que pescadores locales aportaron para el estudio. Una de ellas se tuvo en cautiverio con un hilo atado a un orificio hecho en su carapacho y el otro extremo a una rama. Lamentablemente el hilo se enredó bajo el agua en la vegetación y el pobre quelonio no pudo emerger a respirar. Pero su muerte contribuyó al conocimiento de la ciencia. Los machos tienen un par de órganos a los costados que, según se nos dijo, se ignora su función. Los lugareños creen que allí se encuentran sus testículos, creencia que es un tanto disparatada si tenemos en cuenta su posición. Pero con la disección realizada se observó que están comunicados con su aparato reproductor. Si bien la doctora no pudo averiguar su función, los lugareños no estaban mal orientados en sus creencias. También se investigó su estómago para ver qué estuvo comiendo, hecho que contribuiría con la tesis de Judith. Solo se encontró restos de camalote sin digerir. Aquel día la doctora Marilia y Francisco partieron para Pimenteiras no sin antes darles a las muchachas algunas directivas de seguridad para el cuidado del campamento y principalmente de ellas mismas. Mientras la doctora daba sus recomendaciones hizo un movimiento con su mano fácil de interpretar. Como quien sostiene un arma, movió su dedo índice cual si apretara un gatillo imaginario, a lo que Daisy contestó con un gesto de afirmación. La gran mayoría de las personas que andan por la selva están armadas, aunque no caminen exhibiendo sus revólveres. Estuvimos en ese campamento 3 días. El día que emprendimos viaje, ya habíamos remado unas 3 horas, cuando escuchamos el sonido de un motor fuera de borda que se acercaba. Las muchachas nos habían preparado el almuerzo y nos alcanzaron para traernos de comer. Uno de los tantos gestos inolvidables que personas hasta ese entonces desconocidas tuvieron para con nosotros. Después de un agradable almuerzo con nuestras amigas, a quienes no volveríamos a ver, seguimos remando con el estómago y la memoria llenos. Dejamos de remar unos minutos para tomarnos un café caliente que llevábamos en el termo cuando pasó cerca nuestro una lancha con 3 personas que andaban buscando un lugar apropiado para pescar. Fernando les gritó, vengan a tomar un café y la lancha se nos acercó. Compartimos el café en medio de una conversación con los pescadores. Más adelante por el río se encontraba su campamento. Habían ido a pasar unos días de pesca lejos de los problemas cotidianos. Uno de ellos era un diputado que pretendía ser reelecto o electo para algún otro cargo político que no recuerdo. Luego de seguir remando, unas horas más tarde dimos con su campamento. En total habría unas 10 personas, las cuales nos invitaron a pasar un momento apartados de los remos de nuestros kayaks y a las cuales se sumaron los 3 individuos de la lancha que no demoraron en llegar. Nos convidaron a cenar pollo frito. Nunca decíamos no a una invitación. Unas tazas de café por un poco de pollo frito fue una buena inversión. Luego de saborear algunas porciones de pollo frito, continuamos remando en la noche. Con la oscuridad y la orilla que no mostraba cambios en la vegetación selvática, no vimos 2 pequeñas localidades llamadas Remanso la primera y Cafetal / Puerto Virazón la segunda, muy próximas una de la otra. Algunas de estas pequeñas comunidades tienen un generador que proporciona electricidad a todas las casas, pero a esas horas estaba apagado y la oscuridad de la localidad era total. Las próximas personas que conoceríamos serían más militares. El mapa señalaba un destacamento militar de mayor tamaño que el anterior, la base naval Ramón Darío Gutiérrez. Ya había avanzado bastante la noche y calculamos llegar allí en pocos minutos, pero esto no sucedía, lo que provocó una pequeña discusión.
Javier era partidario de acampar en la selva y seguir la marcha al día siguiente. Según el mapa, teníamos que estar muy cerca, por lo que yo quería seguir remando hasta llegar al lugar. Javier, un tanto enojado, dijo que acamparía y comenzó a remar hacia la orilla. Entonces yo propuse hacer una votación, como ya lo habíamos hecho una vez cuando el río era muy angosto, continuar remando en la oscuridad o detenernos a acampar. La oscuridad no me permitía ver la cara de Fernando, pero al hacer mi propuesta, yo ya sabía que lo optaría por continuar. Javier, a desgano, no tuvo más remedio que continuar remando y a los 15 minutos nos encontramos con el puesto militar. Solo se distinguía la construcción en la oscuridad, sin ninguna luz encendida. Todo estaba tan quieto y tranquilo como la misma selva. Un conscripto que estaba de guardia, era la única alma despierta en esa completa oscuridad. Luego de presentarnos y explicarle quiénes éramos y qué hacíamos a esa hora de la noche, cuando todos dormían, el joven militar fue a informar al capitán que estaba a cargo de ese destacamento de nuestra inusual presencia. El capitán, una vez informado, ordenó desde su cama, que un cocinero se levantara y nos preparara algo de cenar, y se nos asignara algún lugar donde dormir. Una noche más pudimos dormir en camas y no en la selva como tantas otras noches, aunque Javier no estuvo tan cómodo como él hubiera querido. Se nos dio una habitación con 3 camas, pero solo 2 tenían colchón. No fue sino hasta la mañana siguiente, que conocimos al capitán. Sus primeras palabras fueron de prohibición de que tomar fotos del lugar al verme manipular mi cámara. Realmente yo no estaba tomando fotos, solo estaba cambiando las lentes de mi cámara, que siempre las teníamos a mano por si la ocasión de usarlas se presentaba. De todos modos tomamos varias instantáneas del lugar, incluidos el capitán y su familia. Una de las cosas que fotografié, fue un texto escrito en una pared exterior, pintado con letras muy grandes, el cual no recuerdo literalmente, pero comenzaba diciendo a Chile nada, y continuaba explicando que ese país les había privado de su salida al mar con un léxico agresivo y descalificativo hacia la nación que tendrían que considerar hermana. Este destacamento militar, al igual que la sede de los guardaparques Flor de Oro, en un pasado, había sido una estancia de algún rico hacendado, hoy día, propiedad del gobierno. Me imagino que en esos tiempos, el trasladar el producto de la hacienda, sea cual fuere que haya sido, debe haber insumido un gran costo y esfuerzo, lo mismo que el abastecerse de insumos. Es un lugar de difícil acceso, ya sea por tierra, aire, o por el río. Desayunamos con el capitán, quien resultó ser una persona de trato agradable. Estaba acompañado por su esposa y sus 2 hijos de unos 5 o 6 años. Por la mañana el capitán nos llevó hasta la cafetal Puerto Virazón, la más pequeña y más próxima de las comunidades, que en la noche no percibimos que allí estaban. Los niños del lugar se mostraron muy asombrados de ver cámaras fotográficas y lentes con zoom que acercaban la imagen. La gente de Virazón era humilde hasta un punto impensable. Trabajaban en una mina de oro en un cerro a distantes 60 kilómetros del pueblo. Allí vivían 500 familias y habitaban 5 familias por casa. De regreso a la base naval, hablamos por radio con nuestras nuevas amigas, las muchachas cuidadoras de tortugas, y averiguamos las fechas de sus cumpleaños. Un detalle que habíamos pasado por alto, y el cumpleaños de Daisy resultó ser al día siguiente. Notamos que alguien había estado revisando nuestros kayaks y algunas cosas habían desaparecido. Cada una de nuestras pertenencias tenía un cometido específico, por lo que todo lo que llevábamos nos era útil para algo y solo teníamos un solo ejemplar de cada cosa. Para evitar el exceso de bulto y peso, no teníamos 2 ejemplares de un mismo objeto. Le informamos al capitán de lo desaparecido y los objetos aparecieron misteriosamente desparramados por la arena en la orilla del río. Los conscriptos le echaron la culpa de lo sucedido al hijo del capitán. Era evidente que el culpable, temeroso de un castigo, se deshizo de las cosas e inculpó al infante, que no podía defenderse. Posiblemente el capitán tampoco lo creyó, pues no se le dio más importancia al asunto. Este incidente nos retrasó un día más, mientras esperábamos que las cosas aparecieran. Este día extra le sirvió a Javier para darle un descanso a sus doloridos pies. Los 3 dolíamos de un problema que un principio era pequeño, pero comenzó a hacerse cada vez más grande.
El continuo estar con los pies mojados o húmedos nos causó la aparición de hongos en las plantas de los pies en un principio, y posteriormente estos se extendieron al pie en su totalidad. Teníamos 3 tipos diferentes de hongos. El muy conocido pie de atleta, otro tipo más insignificante que atacaba la dermis en diferentes puntos del apoyo pero sin dolor, y un tercer tipo muy doloroso que empezó por la planta del pie y terminó atacando la parte superior. Javier, quien era el que más sentía dolor, en determinado momento llegaba a demorar 5 minutos en caminar una distancia de 10 metros. Sufría como si caminara sobre brasas pero muy lentamente. Quien camine sobre brasas lo hará muy rápido para acortar el tiempo de contacto de su piel con las mismas. Javier, por el contrario, trataba de ejercer la menor presión posible sobre la zona afectada. El utilizar calzado, lo cual a veces era necesario para caminar sobre piedras o vegetación, agravaba la situación. Así fue como acabamos nuestra provisión de alcohol común, alcohol iodado y de mercurio cromo. En algunos lugares nos facilitaron algún ungüento antimicótico, pero este duró poco y cuando teníamos la oportunidad, aliviábamos nuestro mal con hipoclorito de sodio. Estuvimos 2 noches en la base naval Ramón Darío Gutiérrez, nos fuimos un par de horas después de almorzar. Fue una ocasión de conocer algo más de la vida militar de ese país. Remamos toda la tarde y las primeras horas de la noche. Nos cruzamos con un muchacho que venía remando en una canoa de tronco ahuecado cuando el sol ya había caído sobre el horizonte. Su sorpresa y desconcierto fue muy grande al vernos. Venía desde el pueblo Laranjeiras, algunos minutos delante nuestro. Nunca supimos hacia dónde se dirigía, pues al vernos giró 180 grados y volvió sobre su camino ya andado y nos acompañó hasta Laranjeiras. En Laranjeiras nos presentó con Claudio, un hombre joven con cierta autoridad dentro de la localidad. Él nos alojó aquella noche en la escuela de la comuna. Fue el único lugar posible donde dejarnos pasar la noche, pues realmente no había muchos sitios bajo techo donde poder hacerlo. Laranjeiras es una localidad con pocas casas, en ese entonces la habitaban 40 personas. En la escuela pudimos cocinar aquella noche con cierta comodidad y cargar las baterías de la filmadora, aunque esto último ya no tenía sentido. Una noche mi kayak se vio inundado por algunos centímetros de agua. El recipiente donde se la guardaba, el cual era hermético, estaba mal cerrado y le entró agua que mojó la cámara y la dañó definitivamente. Para matar el tiempo leíamos cualquier cosa que tuviéramos a mano. Fue así como encontramos un cuaderno que en la contratapa tenía la foto del político que habíamos conocido 3 noches atrás haciéndose propaganda en algo que no debería tener propagandas proselitistas, como es un cuaderno de la escuela pública.